Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, son entrevistas. Y esta vez está con nosotros Fran Ramírez, que bien, pues él está en la parte de ideas locas de Telefónica, de igual manera es especialista en ciberseguridad. Acompaña mi compañero de Bucsec del grupo Elite del OYEC, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos invitado especial a Frank Ramírez, que es investigador de seguridad informática en Telefónica. Tiene más de 15 años de experiencia como administrador de sistemas Windows y Linux y es parte del equipo de Ideas Locas en Telefónica. En verdad, es un honor tenerte en esta nueva entrevista, Frank. Bienvenido. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No pueden perderse. Bien, Fran, pues platícanos un poquito desde qué edad surge tu inquietud por esto de los ordenadores y luego cuándo decidiste especificarte o enfocarte en el área de ciberseguridad. Vale, bueno, ante todo, tengo que decir que muchas gracias. El honor es mío estar aquí con vosotros porque ya sois un referente en todo lo que es el mundo de la ciberseguridad y las entrevistas a gente que nos dedicamos a esto, así que para mí muchas gracias, es un honor. Y bueno, sí, pues eso, yo es que empecé desde muy pequeño. Mi padre, bueno, también tengo cierta edad, ¿eh? O sea, tengo 49 años, entonces imaginaos todo lo que he podido ver, ¿no? He visto desde terminales de fósforo verde hasta hoy día. Bueno, incluso he visto cosas peores que el fósforo verde, el fósforo naranja, que era peor. Pero, por ejemplo, mi padre, yo me acuerdo perfectamente que un día llegó a casa y me trajo este ordenador que tengo aquí, que es un ZX81, que tenía 1 kilobyte de memoria, 1 kilobyte, y lo compró en una tienda de muebles. Es súper curioso porque en aquella época no había tiendas de informática, era una tienda de muebles. Y bueno, nada más traerlo, yo tendría 5 años, 6 años, lo primero que hice fue abrirlo, con lo cual la garantía se perdió y fue un problemón en casa bastante grande, ¿no? Pero ya a partir de ahí le empecé a coger el gustillo a eso de teclear, que salieran letras, ya mi padre empezaba a programar en BASIC muy sencillo, a hacer ciertos programitas y tal, y bueno, ese fue un poco el comienzo, ¿no? Ya a partir de ahí la verdad es que no lo he dejado nunca, ¿no? Después ya hubo otros momentos en mi vida que me fueron metiendo cada vez más en este fantástico mundo, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me encanta hacer referencias a películas y libros, ¿no? Yo, por ejemplo, vi la película Juegos de Guerra, War Games, esa me encantó, ¿no? Y fue también una revelación, ¿no? Yo quiero hacer esto. Y vista hoy en perspectiva, un poquito más desde fuera, te das cuenta de la cantidad de cosas que contaba en esa película, ¿no? Contaba temas de machine learning incluso, ¿no? Y de ciberseguridad, ¿no? Pues bueno, fueron ciertos hitos que fueron cambiando mi vida hasta hoy, vamos, que he hecho prácticamente de todo. Ya os digo que tengo cierta edad y he visto muchísimas cosas y he tocado casi todos los palos, ¿no? Pero la mayoría de mi trabajo se ha centrado siempre en lo que es la administración de sistemas, CPDs y todo eso. Ya nos platicaste un poco sobre cómo empezaste en este mundillo de la informática y ciberseguridad, pero ¿cuáles han sido los mayores obstáculos durante tu trayectoria profesional?
Vale, pues tengo una muy directa y son las matemáticas. Esa fue la primera de mis de mi gran hándicap, ¿no? Porque yo cuando empecé a estudiar, yo no empecé en la universidad, ¿no? Y yo hice lo que en España se llama un FP, ¿no? Una formación profesional. Y de ahí pasé a la universidad. Entonces, claro, quizás el haber estudiado una ingeniería sin tener la base de esas matemáticas que se dan en otras áreas, en lo que en mi tiempo se llamaba el COU, el BUP y todo eso, pues fue para mí un problema bastante grande. Y fijaros qué ironía, ¿no? Hoy día yo estoy viviendo gracias a esas matemáticas que antes me costaba tanto aprender, ¿no? Porque ahora me dedico, bueno, si queréis después entramos un poco más al tema de Machine Learning y la ciberseguridad. Y sabéis que para Machine Learning la base matemática es algo también que es importante, ¿no? Eh, pero realmente, handicap como tal, problemas pues, durante toda mi carrera asociado a la informática, pues realmente a nivel técnico no, porque ha sido tal la pasión que siempre he ido aprendiendo más. Por supuesto que, no, que me falta muchísimo por aprender, cada día aprendo más de mis compañeros de trabajo, pero así como un problema grande no te podría decir algo específico, ¿no? Quizás sí, quizás te puedo decir eh, que a día de hoy me abruma muchísimo la tecnología. Hay tantas tecnologías que ver a día de hoy que no sé por dónde empezar. Y mucho más si te dedicas a la ciberseguridad, ya sabéis que debes de saber un poco de todo, ¿no? Entonces, es muy difícil mantenerte al día de tantas cosas, ¿no? Cuando yo empecé, había un sistema operativo, era Linux, y tenías 4 cosas, conocías la máquina, era una CPU concreta, con unos registros que tenía ensamblador, código máquina, lo conocías a la perfección, pero a día de hoy, claro, esa variedad de tecnologías es muy difícil mantenerte al día con todas, ¿no? Y ya si nos metemos en el mundo de Machine Learning, ahí ya entonces esto explota, ¿no? Porque cada día cambia todo muchísimo, ¿no? Bien, a mí me gustaría abordar lo que viene siendo el tema de la ciberseguridad defensiva. ¿Qué herramientas crees que puedan ayudarle hoy en día a las empresas? Sé que es complicado tratar de definir en una línea o en un párrafo cómo mantenerte ciberseguro, pero ¿qué enfoque deberían de tener ahora las empresas? Han pasado de tener firewalls o tener esto de el Cloud Security Services o Managed Services a tener SOCs, pero pues yo creo que deja mucho a desear, o sea, muchas empresas todavía son víctimas de ransomware, están pasando también enfoques de Zero Trust, creo que también a veces puede resultar no complicado, pero quizás sí costoso el enfoque de proteger todo al 100% y es a lo que brincamos hoy en día. ¿Cómo ves o qué consejo podrías dar a las empresas para mantenerse seguras? Ujú. Aquí yo quizás abriría 2 caminos, ¿no? El primero de ellos sería la concienciación, ¿no? Porque yo digo por experiencia, yo trabajé en una empresa un tiempo en Estados Unidos que no era tecnológica. Entonces, esos son la mayoría de compañías que hay a día de hoy, ¿no? Entonces, el convencer a tus jefes y a todos tus departamentos mm, que tu trabajo necesita una inversión, por ejemplo, de dinero o para un cortafuegos o para un software no sé, o incluso algún material adicional que te hiciera falta para tu arquitectura, es complicado, ¿no? Porque te ven casi como un problema más que como una solución, ¿no? Entonces, eso de la concienciación es algo que internamente las empresas deberían de empezar a hacer. Pero, de hecho, ya comienzan a hacerlo, pero creo que falta aún más, ¿no? Profundizar más y, sobre todo, no solo en el personal, sino también en el personal directivo, ¿no? Que en otras capas sepan y entiendan la importancia que tiene y las consecuencias, ¿no? Si le vas con las consecuencias, posiblemente te hagan más caso cuando le diga, oye, que aquí te puede caer una multa de X, ¿no? Con lo cual ahí quizás te escuchen, ¿no? Pues eso por un lado, ¿no? Yo haría lo que es la concienciación interna en las empresas, porque lo he vivido, eso es algo que yo he vivido en mis carnes, ¿no? Entonces, sería lo principal. Y ya desde el punto de vista técnico, no voy a daros ningún nombre de ninguna herramienta, pero sí os digo algo que he visto que falta mucho en las empresas a día de hoy. Y es el tener un plan de modelado de amenazas, ¿no? Un threat modeling. Eso es algo que no se suele hacer. Las compañías suelen empezar a hacer un trabajo, un proyecto, y no veo que se sienten a hacer esa parte de planificación de amenazas, ¿no? Sé que es un poco tediosa, tienes que ponerte a ver las amenazas actuales, irte, por ejemplo, al OWASP Top 10, ¿no? Y ver cuáles son las 10 más, lo que más ocurre. Y en base a eso, pues montar tu propio, digamos, threat modeling.
y después también diseñar tu arquitectura en base a ese tree modeling. Claro, sé que eso es un periodo que cuesta hacerlo, pero es algo que yo en España cada vez ya lo veo más, pero yo me acuerdo que en Estados Unidos fue donde yo realmente lo vi, ¿no? Vi cómo se implementaba y la verdad es que me cambió totalmente la visión, ¿no? Porque el tree modeling toca tantas cosas, desde cómo podrías protegerte ante un malware hasta incluso cómo hacer un buen informe, ¿no? Todo eso, porque los informes también son importantes a la hora de entregarle a una persona que viene nueva, por ejemplo, a tu equipo y decirle, mira, tengo esta arquitectura y hay que protegerla de esta forma, ¿no? O sea, echo mucho de menos esa parte de lo que es el sentarse y ver cuáles son los problemas actuales de ciberseguridad, intentar buscarte un plan contra ellos, ¿no? Sé que esto ocurre solamente cuando inicias la empresa, cuando inicias un proyecto, pero creo que, bueno, ya sabéis que el tree modeling no es algo que empieza desde cero una vez, sino que es cíclico, ¿no? Con lo cual, creo que nos falta un poco de más modelado de amenazas, ¿no? De pensar bien en los problemas que tenemos a día de hoy, ¿no? Ese tema de los informes para muchos es la parte menos divertida, pero es de vital importancia. ¿De qué manera podemos llegar a desarrollar unos buenos informes? Yo eso lo viví también, ¿eh? Ese tema lo viví porque yo cuando llegué a Estados Unidos heredé una configuración y digamos, un equipo y también una documentación, ¿no? Y la documentación no era la mejor del mundo y además estaba muy desactualizada, ¿no? Y yo me acuerdo que eso fue un cambio radical. O sea, llegar allí, coger esa información, transformarla y adaptarla, digamos, para que fuera más accesible. Por ejemplo, a la pregunta que me haces, yo lo primero que haría sería crear una buena base de conocimiento, ¿no? En la cual almacenar todos los procedimientos, darle una buena codificación. Yo qué sé, cosas tan tontas como etiquetar las máquinas también es importante, porque al final no sabes lo que tienes en la arquitectura. Yo te hablo que allí podríamos tener 500, 1000, 2000 máquinas, ¿no? Funcionando entre servidores y tal. Entonces, claro, cosas tan triviales como etiquetar, que parecen una tontería, el darle un código que tú después puedas reflejar en tu documentación, son cosas tan importantes que no te das cuenta hasta el día que lo sufres, ¿no? Entonces, claro, esa base de documentación, si tú eres capaz de, digamos, de asignar, ¿no? Y indexarla bien, con todo que sea, por ejemplo, cómo cambiar un cortafuegos Fortinet, o digo una marca por decir una, ¿no? O un Cisco. Pues ahí te explico, mira, tenemos el Cisco ASA500 y se cambia así, aquí tienes los pasos, usamos esta configuración y todo eso bien detallado, ¿no? Y cuando se cambia de modelo, pues se actualiza. Y todo eso en una base común, ¿no? Y esto a mí me ha salvado la vida, porque claro, no siempre tienes el mismo equipo, tú también te cambias de un sitio a otro, pero si la documentación la mantienes viva, te ahorras muchísimos problemas, ¿no? O cuando tienes que hacer una actualización, no tienes por qué tú estar encima de esa persona, sino mira, ahí tienes la base de conocimiento, sigue los pasos y ahí lo tienes, ¿no? Con lo cual, yo creo que no solamente hacerla, no es hacer la documentación y salir corriendo y decir, toma, ya la tienes, adiós, ¿no? Sino también que haya cierta coherencia en lo que estás haciendo. Y también es importante todo lo que son las auditorías de seguridad, tenerlas bien documentadas históricamente para ir viendo todos los fallos que hemos ido corrigiendo desde que empezamos a hacerlas, ¿no? También es importante para poder ir aprendiendo en el futuro lo que nos ha ido pasando en el pasado en lo referente a la seguridad, ¿no? Bien, dentro de tu perfil puedo observar bien que también tuviste mucha experiencia en la parte de administración de sistemas y sin duda como docente, pero la pregunta va enfocada a lo siguiente. Ahora que ya trabajas un poco más como en la parte que todos queremos o que la mayoría de las personas a veces quisieran, pero pues no tienen ni tiempo ni recursos y creo que también como independiente puede resultar un poco adverso, retador, pero ¿cómo es trabajar en el equipo de ideas locas y realmente cómo funciona? O sea, llegas, se te ocurre una idea, hay mucha gente que te apoya o todos se ponen un consenso, tienen que votarlo, lo tiene que aprobar el CEO. Ahora sí que, ¿cuál es el proceso creativo para tú poder llegar a este lugar, tener una idea y poderla hacer realidad? Vale, bueno, yo os cuento antes que mi único objetivo en la vida, y tengo siempre eso, siempre lo he tenido en mente, era trabajar en algo que me gustara, ¿no? Porque sabía que mi trabajo iba a ser la mayoría de mi tiempo, ¿no? De mi tiempo de vida. Con lo cual, eso ha sido algo que siempre he intentado hacer. Y en mayor o menor medida esa curva ha ido aumentando, ¿no? Para bien, ¿no? Siempre he ido cambiando de trabajo
y mira, pues la verdad que he estado contento, ¿no? He viajado mucho, he visto muchos sitios, he conocido gente maravillosa, técnicos impresionantes, pero ahora mismo es cuando realmente me encuentro en mi punto de felicidad máximo. Yo siempre digo que soy el empleado más feliz de Telefónica, ¿no? Y es porque estoy trabajando con personas a las que yo admiro. Yo admiro a Pablo González Pérez, que directamente es mi jefe, y por encima de él, pues también tengo a David Del Val y también tengo, por ejemplo, a Chema Alonso, ¿no? Que es el que creó el equipo de Ideas Locas. Entonces, claro, tener ese tipo de gente detrás tuya y además siempre apoyándote sin ningún tipo de problema en un departamento loco, ¿no? Que nos dejan hacer cualquier cosa, es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, a la pregunta que me hacías de cómo trabajamos en Ideas Locas, pues simplemente tenemos como dos puntos de entrada de ideas. Son el equipo mismo de Ideas Locas o Chema Alonso, ¿no? Directamente. Chema a veces nos viene allí y nos dice, oye, tengo esta idea, vamos a implementarla y tal. Y por otro lado, también nosotros internamente, incluso con el equipo de Core Innovation, que es un poco más al que pertenecemos, también nos llega feedback de algún tipo de idea, ¿no? Y siempre que podemos ayudar, pues hacemos un poco lo que es la parte técnica, lo que es la implementación, porque lo que hacemos allí es comprobar si una idea es factible o no. O sea, no perder el tiempo en ella, sino directamente, si la idea, por eso el nombre de Ideas Locas, ¿no? Porque la idea puede ser muy loca, pero da igual, vamos, hemos hecho cosas muy locas, ¿no? Pero a lo mejor esa idea, en principio, algo que parece loco y que no tiene salida, igual te pones a trabajar con ella y ves una rama en la que sales y en la que dices, ostras, pero si aquí esto puede acabar en otro proyecto, y de hecho nos ha pasado, incluso con patentes, ¿eh? Y claro, son ideas que no tienen en principio una primera impresión de que puedan ser útiles, pero al final acaban en algo, ¿no? Con lo cual, esa es la primera misión. Nos llega la idea, hacemos las primeras pruebas, lo implementamos. Somos un equipo muy versátil. Ahí cada uno tenemos más o menos una pequeña, digamos, especialización, ¿no? Aunque todos somos de ciberseguridad, cada uno tiene un poco más un campo, ¿no? Tenemos a Pablo, que ya sabéis que es una eminencia en el tema de la ciberseguridad, pero también tenemos a Álvaro Núñez, tenemos diferentes compañeros que cada uno intenta como quedarse en su sector, aunque después todos compartimos proyectos. Yo colaboro en otro que no tiene nada que ver, por ejemplo, porque yo me encargo más de la parte de Machine Learning y lo que es la inteligencia artificial y todo eso, pero siempre colaboramos entre nosotros, ¿no? Con lo cual, nos llega esa idea de fuera, nos sentamos con Pablo, que es el jefe, pues lo comentamos y, bueno, ¿esto cómo lo podemos hacer? Y nos ponemos unos plazos muy cortos para implementarlo. Decimos, no, hay que hacerlo en una semana, por ejemplo. Y cogemos lo que ya existe, cogemos lo que hay en Internet, lo agrupamos, lo modificamos, hacemos una pequeña maqueta. Somos como un arquitecto que hace una maqueta con palillos de dientes, por ejemplo, ¿no? Una primera versión que dice, mira, pues, ostras, pues se mantiene, esto nos puede servir como ejemplo. Pues justamente es lo que hacemos. Una vez que la maqueta ya vemos que tiene salida, pues se pasa otra vez el feedback digamos, al equipo que nos lo pasó, ya sea Sema Alonso o sea el equipo de Core Innovation, y a partir de ahí ya pues empezamos a ver si tiene alguna viabilidad. Y ya pasaría a otro nivel, ¿no? En el cual ya se iba a limpiar. Somos un poco guarretes con eso, ¿no? Porque pero somos guarretes, pero al menos demostramos que esa aplicación o que esa idea tiene un fundamento, ¿no? Y ya os digo, ha habido ideas que no solamente eran ideas locas de principio que la gente podía decir, vaya locura, pues ha habido casos que incluso una idea han salido 3 distintas que al final han acabado en cosas incluso relativas a productos de la empresa, ¿no? O sea, que ese es un poco, bueno, y lo que me decías de que si había algún tipo de cortapisa o de control, en absoluto. Eso, Pablo nos da una libertad absoluta, él coordina todo y vamos viendo cada uno, vamos avanzando, cada día hacemos una pequeña daily de 5 o 10 minutos en la cual, mira, estamos en esto, y cada uno pues a trabajar a lo suyo. Tenemos reuniones, eso sí, tenemos tenemos lo que se llama un catch-up, ¿no? Una vez a la semana, pero tenemos mucha libertad para ir implementando, ¿no? Porque al final, como nos proponemos esos tiempos tan cortos de implementación, pues claro, tenemos que ir rápido, ¿no? Tenemos que ir lo más rápido posible para comprobar que esa idea va hacia adelante, ¿no? Hablando de ideas locas y nuevos proyectos y demás, ¿qué nuevos planes o proyectos nuevos se vienen para Frank? Pues ahora estamos, bueno, no os puedo comentar mucho sobre los proyectos en concreto, pero sí os digo que, al menos en mi campo, en mi zona, lo que no paramos de hacer es temas de combinar Machine Learning con la ciberseguridad, ¿no? Y hay un tema concreto que estamos obsesionados, o por lo menos yo lo estoy, que es el tema de las deepfakes, ¿no? Yo estoy convencido, y mi equipo, y Pablo, y Chema, que va a haber un boom en breve, o sea, si no está pasando ya, que va a ser muy complicado de parar, ¿no? Porque hasta ahora, si la gente era capaz de picar con un phishing de un email,
cuando le manden una llamada que es de su hijo, de su padre, de su madre o de su jefe, que le clonan la voz y le clonan la cara y esa persona, pues fijaros la cantidad de gente que va a caer en la trampa, ¿no? Eso va a ser un boom. De hecho, cada día es mucho más sencillo clonar voces. Ya hay aplicaciones que te lo hacen con tener 5 segundos de voz, ya tienes una clonación de voz, ¿no? Y para el tema de la imagen y de la cara, pues nosotros hemos trabajado mucho en eso. Hemos hecho deepfakes, hemos hecho contra deepfakes, ¿no? Es otra rama también, porque estamos muy convencidos que harán falta herramientas para detectar esas deepfakes, ¿no? Pero estamos muy preocupados con el tema de esa tecnología que está avanzando de tal forma que está arrollando con todo y que va a ser muy difícil de parar, porque a la vez que tú haces bueno, es que pasa igual que como con la ciberseguridad, ¿no? Sale un virus, sale un antivirus que lo puede eliminar, sale uno más potente, una técnica nueva y bla, bla, ¿no? Pues todo eso. Lo que pasa es que con el machine learning ese ciclo es mucho mayor. O sea, ocurre con una velocidad muchísimo mayor. Hay tecnologías que avanzan de un día para otro, ¿no? Y fijaros con el tema, por ejemplo, de DALL-E o de Stable Diffusion, ¿no? Son cosas que hace un año nadie se imaginaba esto, un año solamente, ¿no? O sea, son cosas que están rompiendo con todo. Pues con el tema de las deepfakes, igual, antes se hacían deepfakes con lo que se llaman las GANs y ahora se hacen con modelos generativos mucho más avanzados, con lo cual son más perfectos, incluso llegan a engañar parte de la fisionomía humana, porque, por ejemplo, una forma de detectar deepfakes son los parpadeos, ¿no? Por ejemplo, la persona humana tiene un ciclo de parpadeo que una deepfake puede obviar, ¿no? Pero ya hay casos que lo imitan incluso también las pulsaciones que se pueden ver en el cuello, por ejemplo, del corazón, también sería un método, o el reflejo en el iris de lo que estás viendo enfrente, o si hay simetría en el iris. O sea, hay una cantidad de, digamos, de papers y de movimientos alrededor de cómo detectar las deepfakes, que lo que nos está diciendo es que, ojo, que viene algo gordo. O sea, si estamos peleando tanto para ver cómo detectarlas, es porque sabemos que van a ir cada vez a más, ¿no? Ya sabéis como que el machine learning y la IA evoluciona muy de la mano de la tecnología, ¿no? de la computación. Y cada vez mucho más sencillo. Tenemos tarjetas gráficas que son verdaderas monstruos, ¿no? Para hacer cálculos. Pues imaginaros que cada vez es mucho más sencillo tener una gráfica y montarte tu deepfake. Ya no hace falta saber ni matemáticas, por ejemplo, ni nada complejo, porque tienes ya un dashboard que te hace todo. O sea, estamos viviendo un periodo de transición en el que el machine learning va a tener muchísimo impacto y mucho que ver en la parte de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, claro, eso sería un poco la parte en la que estoy yo metido, ¿no? En ver cómo protegernos. Eso sí, para protegernos hay que saber cómo atacar, con lo cual también tenemos esa diversión, ¿no? De crear nuestra deepfake, saber después de detectarla y cosas así, ¿no? Y todo muy relacionado con el tema del machine learning con las deepfakes. Bien, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de tu blog Ciberades, pero un poco más allá. Ya sé que tienes noticias de hacking, ciberseguridad, que tienes mucho con el blog y que pues es muy concurrido y muy bueno, pero ¿cómo surge esta idea? O sea, ¿hace cuánto tiempo decidiste voy a hacer un blog? Yo recuerdo haber tenido uno de mis primeros blogs y la gente realmente se concurría. Había pocos blogs y me decían, oye, es que todos nos hemos leído tu historia, que te pasó cuando formateaste la máquina, y se tornaba en más como un grupo de personas, pero ¿por qué decidiste hacerlo? Y también enfocado a lo mismo, ¿qué compromiso le diste tú como autor para que fuera lo que es hoy en día? O sea, un blog ya con muchos artículos, con cierta antigüedad y reputación. Vale, pues bueno, el blog empezó porque estábamos cansados. Mi gran amigo Rafael Troncoso, que ya lo he tenido por aquí, que es un crack y yo lo quiero con toda mi alma, pues con Rafa empezamos digamos, a reunir noticias que veíamos, claro, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando no había tanta información, tanto YouTube, tanto podcast, por ejemplo, que eso ahora para mí es impresionante. El poder escuchar un podcast en el coche, por ejemplo, es algo que antes era inimaginable, ¿no? Y claro, pues claro, toda esa información había que unificarla, ¿no? Antes no era fácil encontrar una página que tuviera todo en el mismo sitio, con lo cual Rafa y yo nos dedicamos, y también Alberto, ¿no? Otros amigos, nos dedicamos un poco a recopilar información y unificarla en el blog, ¿no? Y bueno, al principio, a mí me encantan las noticias muy geek, ¿no? Y cuanto más friki, mejor. Entonces, claro, lo enfocamos mucho a, por ejemplo, somos muy fans de la página Microsiervo, ¿sabéis cuál es? No, supongo que sí.
pues con microsiervos, ese estilo geek, ¿no? En el que hablan de cosas como, por ejemplo, juegos indie súper extraños que tienen elementos procedurales para hacer laberintos, cosas así, ¿no? Hasta temas de ciberseguridad. Y sobre todo hay una cosa que nos encantaba a Rafa y a mí, que eran las historias de la informática, ¿no? Lo que son lo que llamamos nosotros las microhistorias, ¿no? Entonces, empezamos con noticias, con artículos. Cuando hacíamos algo, Rafa y yo, por ejemplo, de algún tipo de implementación, pues lo poníamos en el blog. Pero era un poco una recopilación de temas de ciberseguridad, ¿no? De hecho, gracias al blog conocí a Chema Alonso, ¿no? Fue hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Porque pues, publicábamos noticias suyas, hacíamos colaboraciones con él y todo eso. Así que el blog ha sido un poco lo que nos ha dado el empujón a Rafa y a mí, ¿no? Lo que nos hizo un poco conocidos, entre comillas. Tampoco éramos nada, pero al menos la gente veía el blog, ¿no? Entonces, era un poco un sitio donde meter nuestras inquietudes, ¿no? Si nos gustaba algo, lo poníamos en el blog, para tenerlo allí como archivado, ¿no? Pero fue a más, cada vez entró más gente, cada vez nos preguntaban más, y sobre todo vimos que a la gente le gustaba mucho la parte de lo que decía antes, de las microhistorias, ¿no? Entonces, incluso hicimos una serie completa que era contar historias de la informática, ¿no? Hablábamos desde Steve Wozniak, que era lo más típico, hasta, yo que sé, por ejemplo, los empleados de Atari, qué es lo que hacían cuando entrabas en la empresa, cosas así, ¿no? Yo es que siempre, y también Rafa, tenemos siempre la idea en la cabeza que es fundamental dar ese tipo de charlas o esa información a gente nueva, ¿no? Es una especie de motivación. Si tú le cuentas, por ejemplo, que Steve Wozniak iba en un avión y a enseñar su Apple II, y en el avión, cuando llegó al hotel, porque se despistó un poco, borró toda la BIOS de la disquetera y tuvo que hacerlo durante toda la noche programando. Ese tipo de cosas a la gente le gusta y les motiva, ¿no? O si también le cuentas la historia de Ada Lovelace, por ejemplo, que muy poca gente conoce de verdad, ¿no? O yo qué sé, o Friedman, por ejemplo, o yo qué sé, o Margaret Hamilton, que salvó el Apolo 11, el Eagle, de que tuviera un problema cuando estaba llegando a 10 minutos de alunizar, ¿no? Son cosas que la gente no conoce y que motivan muchísimo, ¿no? Pues eso fue un poco el enfoque que después le dimos al blog. O sea, lo llevamos un poco hacia la parte de las historias, pero la base en principio era un poco recopilar todo lo que nos gustaba a mi entorno, que en ese momento éramos Rafa, Alberto y yo. De pronto, en los grupos que tenemos en Telegram llegan personas que preguntan cómo empezar en ethical hacking, cuáles son las bases o por dónde deberían de empezar. ¿Qué recomendaciones le darías con toda tu experiencia a estas personas que quieren empezar a adentrarse a la ciberseguridad o al hacking ético? A nivel genérico, ¿no? O sea, lo que es la ciberseguridad en general. Pues os habla aquí la voz de la experiencia, porque he vivido muchísimos y he visto muchísima gente, he conocido gente muy joven que trabaja con nosotros en Ideas Locas, que entran y salen, y veo un poco los perfiles. Y a ver cómo os lo digo. Yo creo que lo principal es un punto uno, que te guste. Es lo principal, que hay una pasión por eso. Porque va a ser duro. Spoiler, va a ser muy difícil, te lo digo ya. ¿Vale? Entonces, digo difícil si quieres llegar a ser bueno y a dominar el tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para mí no hay área más compleja dentro de lo que es la computación o la informática que la ciberseguridad. Y por un motivo muy claro, porque tienes que conocer todos los campos. O sea, tienes que saber de redes, de hardware, de todo, ¿no? Con lo cual es muy difícil, ¿no? Y si no llegas a entender cómo funciona, por ejemplo, la memoria a nivel de registro de código máquina de un procesador, no vas a saber nunca cómo funciona un exploit, por ejemplo, o cómo hacer diferentes tipos de ataques si no conoces cómo funciona la pila TCP/IP, por ejemplo, ¿no? Cosas así. O sea, son detalles que son importantes, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, siempre he sido un poco, a ver, ¿cómo os digo esto? Un poco negativo con el tema de estudiar en la universidad, aunque al final estudié una carrera y todo eso, ¿no? Pero es cierto que la universidad, si te da algo, es esa base. O sea, no vas a aprender lo último. O sea, eso, olvídate de eso. Pero sí que vas a aprender una base técnica que es muy importante a la hora después de profundizar en campos como, por ejemplo, lo que es la ciberseguridad. O como os dije antes con el machine learning. Yo me acuerdo que yo lo pasaba fatal en la universidad con las clases de cálculo o con las clases de álgebra. Si a mí el de álgebra me llega a decir, oye, que esta matriz te sirve para después hacer un cálculo con vectores que vale para hacer computación para Machine Learning, pues, ostras, igual hubiera puesto más atención, ¿no? Pero eso lo he visto ahora. O sea, ahora ya de adulto es cuando he dicho, ostras, pero si esto era para esto. Con lo cual, veis como que, resumiendo un poco el mensaje, lo que quiero decir que hace falta que tengas
una base de casi todo lo que está relacionado con el mundo de la tecnología, ¿no? Y de la computación. Porque ya después el aprender ciberseguridad, entre comillas, es más sencillo. Porque ya si tienes esa base, ya entiendes cómo funciona, por ejemplo, el sistema operativo Linux, conoces el kernel de Linux, conoces cómo funciona un proceso de Linux. Este tipo de cosas te dan mucha potencia a la hora de utilizar ya herramientas como Metasploit o como entender exploits también, o ya es sencillo porque tienes esa base, ¿no? Entonces, con lo cual, yo en vez de recomendaros algún tipo de path, ¿no? de ruta para seguir, yo recomendaría que la gente que quiera hacer ciberseguridad tuviera una buena base técnica antes, que se dedicara a entender electrónica, a entender informática, a dominar un lenguaje de programación. También es importante saber manejar Python, Go o C++, ¿no? O lenguaje C. Son importantes también, porque te vas a encontrar con código. Por ejemplo, si coges código de las entrañas, ¿no? de Linux, te vas a encontrar C y C++. O sea, tienes que entender bien cómo funciona un puntero, cosas así, ¿no? Y esas son cosas que yo he visto en la gente nueva, que no es que le falta, la gente nueva es espectacular. Los chavales y chavalas jóvenes que conocemos son alucinantes, ¿no? Pero sí que te das cuenta que esa pequeña base de algunos temas muy concretos no les funciona, o les falta, ¿no? Y claro, eso en el mundo de la ciberseguridad, si no tienes un buen comienzo, te va a costar cada vez más entender cómo hacer, yo que sé, cosas tan complicadas como un movimiento lateral, entender cosas que fijaos todo lo que hay detrás de un movimiento lateral. O sea, te pones a pensar y dices, madre mía, pero si aquí detrás hay 50.000 formas, ¿no? Técnicas y tal. Pero si no entiendes cómo funciona desde un escaneo de puertos o incluso qué es un puerto. O sea, he visto casos de que no sabían lo que era un puerto, ¿no? Y después esa persona es buenísima en otra cosa. Igual es un crack o una crack en cualquier otro tema, pero no entiende lo que es un puerto. Pues ese tipo de cosas es algo que yo veo que falta, y de hecho lo veo en algunos másteres. Yo que me dedico un poco también a dar clases y eso, sí que he visto que algunos máster lo que haría falta antes de que la persona llegara a ese máster quizás sean unos cursos de preparación, ¿no? Porque claro, cada vez más hay máster que no requieren un título de universidad. Entonces, claro, no sabemos qué perfil llega a esa persona. Con lo cual, sería interesante, mira, aquí lanzo una idea por si alguien lo quiere hacer, pero sería interesante hacer unos cursos de pre-ciberseguridad, por ejemplo, en los cuales tú explicaras un lenguaje de programación, tú explicaras también un poco qué es un puntero, lo que he dicho antes, ¿no? O qué es un puerto, o cómo funciona el protocolo TCP/IP, pero a un nivel un poquitín más bajo, o cómo funciona en ensamblador muy sencillo, muy básico, un programa, cómo funcionan los registros del microprocesador, porque eso es importante a la hora de crear un exploit. Pues ese tipo de cosas igual sería interesante que detectar esa falta de conocimiento y aplicarla antes de continuar, ¿no? Con el mundo de la ciberseguridad. Porque lo gordo y lo complicado viene después. Ya cuando te metes en la parte de ciber, ahí es cuando empieza, ¿no? Un poco los problemas. Y ya para acabar también, os diría que una vez que ya estás dentro, también te aconsejaría, como antes os dije, que esto es un sin parar, ¿no? Cada día hay más tecnologías. Quizás sería especializarte en algo, ¿no? Intentar ver algún tipo de certificación de ethical hacking o, yo qué sé, una que te interese, y a partir de ahí, pues, centrarte solamente en algún tipo de ruta concreta, ¿no? Y seguir ese path, ¿no? Al menos la primera vez, y después ya, pues, ir cambiando. Pero eso de centrarte en algo a día de hoy es importante porque ya sabéis que esto nos está abrumando cada día que pasa, ¿no? Me ha gustado mucho tu respuesta. Vamos a pasar a lo que sigue. Esto lo quiero enfocar un poco a la parte maliciosa y aprovechando que tienes conocimiento sobre inteligencia artificial. Alguna vez Stephen Hawking, de hecho leí un par de sus libros, pero en el último que habló de los agujeros negros y todo esto, también se enfocaba con mucho temor hacia la inteligencia artificial antes de su partida. Y de igual manera comentó algo que me llamó mucho la atención, en el que hace una comparación de un virus informático con una forma de vida. O sea, ya ni siquiera lo compara con otra cosa, sino dice, bueno, pues que un virus informático tiene cierta lógica, podría considerarse hasta una forma artificial, pero ya de lo que sería darle vida a algo. Ahora, combinándolo con la inteligencia artificial y poniendo algunos contrastes para que la audiencia pueda entender, hace poco tiempo salió una noticia que a las personas les impactó mucho, en el que un carro Tesla en China atropelló a una persona y al contrario se ve como si hasta los entrara y le pega, o sea, como más, como que no funcionaron los sensores, a veces pueden ser errores de cálculo,
pueden ser muchas cosas. De igual manera, en reportajes pasados a ciertos robots, he visto que les hacen preguntas de qué harías y pues a veces son un poco racistas Sí. o pueden tener pensamientos nazis. Es decir, como que en qué punto la inteligencia artificial, eso es para que nos pudieras quizá deslumbrar un poco técnicamente, sí podría calcular o ser más inteligente que nosotros. Sé que ahorita todavía nosotros estamos en los algoritmos y el humano forma una parte importante de esto, pero yo me pongo a ver un poco caótico ya esto y imagino, por ejemplo, lo que se conecta ahora Starlink, que ya no ocupas una conexión directa a fibra óptica o una centralita. Imagino a robots conectándose directamente a los satélites por medio de una conexión parecida a Starlink, en donde pues ya no tienen esa, digamos que limitación del ancho de banda. Ya si quiere bajar un curso de ninjutsu o de karate o de taekwondo o de algún arte marcial, lo podría, como quien dice, descargar rápidamente, saberlo en un instante y así poder mover toda la maquinaria. Sé que es un poco compleja la pregunta, pero ¿cómo nos podrías ayudar a definir o distinguir lo que realmente pudiera ser la inteligencia artificial? Pues mira, antes de nada quiero destacar lo último que has dicho porque es brutal. Eso que has contado de la transferencia de información en la IA, que se llama Transfer Learning, es una característica que quizás es lo que hace que sean semidioses, ¿no? O lo que es una IA. Porque claro, es lo que tú dices. Los coches de Tesla, por ejemplo, ya que he sacado también el tema de Tesla, están comunicados entre ellos, con lo cual cuando un coche ve una señal que en Japón que no ha visto en otro sitio, de forma automática ese Transfer Learning se pasa al resto de coches Tesla en cuestión de minutos, ¿no? Con lo cual, fijaros lo que es, eso es un superpoder. Eso para mí es un superpoder que ojalá lo tuviéramos todos como en Matrix, ¿no? Cuando Neo dice, quiero aprender Kung Fu, ¿no? Y aprende Kung Fu, lo que has comentado, ¿no? Entonces, eso es algo impresionante, ¿no? Y respecto a, bueno, hago un pequeño hincapié con el tema de Tesla, un pequeño inciso, y es que yo aún no sé qué pasó con ese coche. Eso es otra cosa. Yo os digo esto porque también está el tema de la fake news, ¿no? Yo que también es un tema que estamos estudiando con todo esto de la IA, ¿no? Y de Machine Learning. Con el coche de Tesla aún no sabe, es que no sabe, vamos a esperar a ver qué dice Tesla, ¿no? Con todos los informes, pero ya he visto noticias hoy de un coche de Tesla con autopilot estropeado mata a 2 personas. Vamos a esperar, porque no sabemos realmente qué pasó. Por ejemplo, hay una teoría que dicen que no pisó el freno en ningún momento esa persona. Y no defiendo, no, yo no defiendo Tesla, ¿eh? Yo no soy. Mira que mi amigo Rafa trabaja en Tesla, pero yo no lo defiendo por eso, sino porque me gusta contrastar mucho la información y también por mi trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo no me creo casi nada ya de la noticia, con lo cual tengo que darle muchas vueltas y ver mucha información para entender realmente lo que ha pasado, ¿no? Y respecto al tema de la IA que tú comentas, es muy profundo, podemos estar aquí hablando horas, pero sí te voy a decir una cosa, y además también a la gente que nos escucha, y es, ¿sabemos lo que es la conciencia? No, es que no sabemos qué es la conciencia, no sabemos cómo funciona una conciencia. Tenemos ideas vagas, creemos cómo funciona, pero no lo sabemos, con lo cual nunca podemos decir que una IA jamás, o yo qué sé, un modelo de inteligencia artificial nunca jamás tendrá conciencia, porque es que no sabemos cómo funciona, con lo cual no podemos decir que eso no vaya a ocurrir. Y antes has comentado a Stephen Hawking, no, pero es que no es solo Hawking, también lo dice Elon Musk, también lo dicen, o sea, gente que trabaja en esto, Elon Musk, más que ese, no hay nadie que trabaje más metido en temas de IA, ¿no? De Machine Learning, y ya está diciendo, esto me da miedo, ¿no? Ojo con esto porque esto puede ser un gran problema. Y yo desde mi punto humilde de vista, desde Ideas Locas, también lo veo. O sea, yo cada día, yo estoy abrumado todos los días. Yo invierto muchísimo tiempo en leer. O sea, yo continuamente estoy leyendo un paper nuevo que llega. Investigando cómo podemos aplicar a ciberseguridad. Yo qué sé, por ejemplo, hace 2 días salió, no sé si la habéis conocido, Whisper, ¿no? Whisper es una IA que ha hecho OpenAI que te traduce en tiempo real cualquier idioma y te lo transcribe a texto. Eso, imaginaros cómo se podría aplicar en el tema de ciberseguridad. Es muy interesante, porque claro, tú tener el texto, podrías analizarlo después con NLP, ¿no? Intentar ver algún tipo, no sé, se me ocurren 1000 ideas solo con esa herramienta. Y eso es una. Y te pones a pensar cada vez más y salen. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Italia dando una charla para presentar, y por cierto, ahora nos vamos a Black Hat también, a Arsenal, a presentarla, que se llama OMLASP, que lo que hace es auditar modelos de Machine Learning. Pues eso es otra. También los modelos de Machine Learning se pueden atacar. Tú puedes hacer que una cámara de seguridad por ejemplo,
no detecte la cara de una persona concreta o no detecte una pistola y diga que eso es una piruleta, por ejemplo. Eso se puede hacer con modelos de IA, ¿no? Y es un tema que inquieta muchísimo, pero yo no veo, yo me acuerdo cuando dimos la charla en Italia, en NOHAT, la gente no conocía esto, ¿sabes? Después nos paraban y nos preguntaban, oye, ¿y esto pasa? ¿Y esto es verdad? Y tenías que mostrar tú la demo y decir, esto puede pasar. O sea, el mundo de la ciberseguridad todavía no tiene muy claro cómo afrontar el tema del machine learning, ¿no? Pero tarde o temprano nos tocará todo. Así que otro aviso que dejo ahí para navegantes, si te quieres dedicar a la ciberseguridad, aprende machine learning porque te aseguro que será una parte importante, ¿no? Y volviendo al tema de la conciencia, que es un tema que me encanta, yo suelo contar mucho, hacer símil, ¿no? Con la ciencia ficción y la IA. Cuando doy alguna charla y tal de motivación o cuando hablamos sobre machine learning y el futuro, me gusta conectarlo con películas, ¿no? Entonces, eh, hay una película que me encanta y sé que muy poca gente ha visto, que es 2010. 2010 es la continuación de 2001, Una odisea en el espacio, que todo el mundo conoce, ¿no? La obra maestra de Stanley Kubrick, que ahí aparece HAL 9000, ¿no? Claro, en esa siempre hago este símil, porque me encanta. En la película, es que esa película tiene, de verdad, os recomiendo, si os gusta el tema del machine learning y de la IA, tenéis que verla ahora, a día de hoy, con la visión de hoy de la IA. Porque es que estamos viendo cosas que van a pasar y que están pasando, ¿no? Aparte de lo típico, ¿no? De que HAL te veía a ti y reaccionaba con tus gestos, que eso ya lo podemos hacer, eso es algo que ya se puede hacer. A mí lo que me encantó fue, claro, bueno, spoiler, si no has visto la película, lo siento, han pasado 50 años, con lo cual tienes que haberla visto. HAL 9000 se carga a la tripulación de una nave espacial que se llamaba Discovery, ¿no? Y se la carga y no saben por qué. O sea, directamente no hay un motivo. Entonces, ¿qué pasa? En la película siguiente, que se llama 2010, Una Odisea 2, fijaros qué curioso, van los rusos y los americanos, algo impensable hoy, juntos a Júpiter a ver la nave Discovery en la que estaba HAL 9000, ¿no? Iba con ellos el doctor Chandra. El doctor Chandra es el creador de HAL, que eso viene en el libro, pero no en la película sale un momento, pero no tanto, y en 2010 sí que sale. Punto uno que me encanta. Doctor Chandra, no sabes qué doctor es. O sea, nunca en ningún momento te dice si es doctor en informática, en computación cuántica o psicólogo. Yo creo que es un psicólogo, pero bueno, ahora os diré por qué. Claro, lo bonito del tema es que el doctor Chandra va en la nave con ellos y es el único que no es militar o que no está, ¿no? Vale, encuentran a HAL 9000, encuentran la nave Discovery y hay una conversación espectacular que dicen, vale, ¿cómo arreglamos la nave? Porque queremos llevarnos a HAL, queremos reutilizarlo, vale pasta, lo queremos usar de nuevo. Y dicen, no, tenemos que desmontarlo. Y el doctor Chandra dice, no, déjame a mí, tengo que ir yo a hablar con él. Y te quedas como, o sea, no hay que desmontarlo, ni verlo, ni desensamblarlo, ni hacer la ingeniería inversa. No, voy a hablar con él, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que activan a HAL y se va, el doctor Chandra se sienta delante de él y empieza una conversación con HAL. Oye, HAL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor Chandra. Y le dice, ¿por qué has hecho eso? Y le dice, y ahí le cuenta la verdad, ¿no? Y la verdad es que hubo una contradicción de órdenes. A HAL le dijeron, por encima está lo que es la misión, por encima de la vida de los tripulantes. Por eso él se cargó a los tripulantes porque tenía por encima la orden de, eso es un poco violar las 3 leyes de Asimov, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí va el tiro, ¿no? Y voy al grano, ¿no? Y fijaros, lo interesante de todo esto es que hay una conversación con HAL y ves como el doctor Chandra lo va guiando hacia el lado bueno, ¿no? Le va explicando los motivos, que no sé qué tal. Y hay un momento en el que el doctor Chandra, bueno, esto no lo he contado, pero les hacía falta que la nave Discovery usara todo su combustible para poder escapar ellos y no morir, con lo cual HAL moriría. En ese momento, claro, el doctor Chandra se lo comunica a la tripulación y le dice, oye, le tengo que decir a HAL esto, ¿qué hago? Y dijo la tripulación, no, cárgatelo, directamente apágalo y nos vamos. Y dijo, no, voy a hablar con él. Y le convence, le dice, oye, HAL, mira, hace falta que tú nos dejes tu nave, pero tú vas a morir, ¿vale? Directamente. Hay un tenso silencio y HAL le dice, vale, y le dice, gracias por no mentirme. O sea, gracias por no haberme hecho lo que me hicieron con las otras misiones, ¿no? Bueno, pues voy al grano. Toda esta historia que os estoy contando es porque al final hay un problema en la IA que se llama las black boxes, ¿no? Una black box es que tú llegas a un momento de tal complejidad que es imposible que tú la puedas abrir y ver esas combinaciones. Es muy difícil. Puedes llegar a un punto de entender un poco las diferentes capas que tenga esa red neuronal, pero te vas a perder. Con lo cual solo tienes un input y un output. Ese input puede ser hablarle y el output es la respuesta que te da la red neuronal, ¿no? Con lo cual, ese caso que exponen en la película 2010 me parece espectacular porque es una reprogramación de una máquina utilizando la voz.
y utilizando la persuasión, ¿no? Con lo cual, yo creo que llegaremos a un punto en el que para programar una máquina sea necesario hablar con ella y convencerla más que abrirla, ¿no? O esto, a ver, tampoco quiere decir que sea siempre hablar, pero sí que tendrás que operar con lo que tienes, que es un input y un output. No vas a poder, como hacemos ahora, de abrir el ordenador o coger el código, ¿no? Y reprogramarlo. Eso no lo vas a poder hacer, porque tú en el momento que haces un entrenamiento a una IA, la dejas ahí entrenando con algún tipo de tarea, eso va engordando y llegará un momento que para entender realmente lo que ha pasado es muy difícil. Y fijaros un caso que pasó con AlphaGo. Hay un documental en Netflix de AlphaGo que es espectacular, que ya os digo yo que lo tenéis que ver. Hay una parte en la que la máquina hace una jugada que no se la espera ni el mismo equipo de AlphaGo. Y hay un momento en el que las caras que ponen dan miedo, porque son caras de terror. Es decir, ¿pero cómo ha hecho esto? O sea, ¿cómo ha podido? Porque, claro, le gana al campeón coreano del juego de Go haciendo una jugada que empezaba perdiendo él. Con lo cual fue como engañar al oponente, llevarlo a un terreno, dar un giro y después conseguir vencerle, ¿no? Claro, y se ve como en la película están con la cabeza así diciendo, ¿y por cómo he hecho esto? ¿Y por qué? Y porque no lo entendían. Pues eso es justamente el problema de lo que es una black box, ¿no? Con lo cual, esas combinaciones pueden llegar a acabar en lo que en lo que tú has comentado antes, ¿no? En la conciencia, porque no sabemos cómo están interconectadas. Al fin y al cabo, el cerebro es igual, ¿no? Y bueno, es un tema muy complejo que aquí, si me enrollo, puedo estar horas hablando sobre él. Tocando el tema de los libros, ¿cuáles recomiendas para aprender hacking o ciberseguridad? Vale, yo tiro para casa, todos los de 0x Word son los mejores que hay. Os lo digo no por nada, ¿eh? De verdad, ya os lo digo, yo tengo escrito ahí un par de ellos también, pero ya os digo yo que son realmente buenos porque la gente que los escribe son gente que se dedica a eso y son gente que, dejando a mí de lado, pues, yo quizás soy el último de esa cola, hay profesionales de verdad, ¿eh? Os puedo decir nombres de gente que trabaja en el día a día en temas de OSINT, en temas de análisis forense, en tema de pentesting, red team, blue team. O sea, son gente que lo ha vivido, ¿no? Todo eso. Con lo cual, cualquier libro de ahí, ya os digo yo que es de lo mejor, ¿no? Y ya dejando de lado los libros de 0x Word, también es muy interesante seguir un poco la práctica, ¿no? Hay, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, Savitar, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Es un youtuber español también que se dedica a hacer mucho a nivel práctico lo que es la parte de, digamos, más ofensiva. También vosotros, ¿no? Por todos los podcasts que hablen de ciberseguridad y den consejos de diferentes personalidades que trabajan en el mundillo, también es bueno para ir aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo más allá de los libros, una combinación de todo eso, ¿no? Tener por ejemplo, un youtuber que te ha hecho una mano con un tipo de tarea, tener también un podcast, tener también un libro de referencia, pues combinándolo todo, al final encuentras digamos, la solución perfecta para entender. Y además, es vital la parte de YouTube y la parte, digamos, digital por el tema de la actualización. Porque sabéis que, claro, un libro está bien, pero sabéis que después de los 2 años igual ya algo ha cambiado. Bueno, está la segunda edición y todo eso, pero es bueno tener esa combinación, ¿no? Porque al final el libro te va a servir igual como base y lo puedes complementar con los medios digitales, ¿no? Por ejemplo. Y bien, y para salirnos un poquito del contexto, sí me gustaría saber qué más te gusta hacer como hobbies o pasatiempos, quizá leer, ir al cine, qué otras cosas disfrutas aparte de estar ahí pegado en la computadora resolviendo código y tirando inteligencia artificial. Pues mira, yo tengo un problema y es que mi hobby se mezcla con mi trabajo y se mezcla todo y al final pues es lo mismo, ¿no? Pero fuera de esto hay una cosa que me encanta y es, bueno, ya lo he contado antes, que es lo de leer historias de la informática y de la tecnología. Eso es una cosa que me encanta. De hecho, si podéis verlo, aquí tengo libros apilados, tengo ahí más libros sobre todo tipo de cosas que podáis imaginar. También me gusta mucho restaurar ordenadores antiguos. Tengo una pequeña colección de Macintosh y tal que voy limpiando y voy montando. Pero realmente también me encantan los juegos de mesa también. Tengo varios juegos de mesa a los que cuando encuentro gente podemos jugar porque es muy complicado encontrar amigos para ciertos juegos, ¿no? Pero básicamente mi parte personal es muy friki, ¿eh? Yo no te puedo decir que me gusta pasear o que me gusta, ¿no? A ver, yo intento hacer deporte y todo eso, pero no es algo que me guste mucho. Sí me gusta el cine, por ejemplo, también me gusta mucho la música. Mi padre es músico y eso pues, al final también lo heredas, ¿no? Sí me gusta pasear por el campo, por supuesto, desconectar a veces de toda la tecnología, pero al final, si desconecto, me llevo un libro de tecnología, seguramente. Por ejemplo, me encanta mucho toda la parte
de la máquina Enigma de Alan Turing, toda la historia de Alan Turing. Para mí Alan Turing es el mayor hacker de la historia, o sea, no hay nadie como Alan Turing, es incomparable, y toda la historia que lo rodea a él es algo que a mí me apasiona. De hecho, he ido a Bletchley Park, he estado allí, he visto los HUD que se llaman, ¿no? Eso es otra cosa también que me encanta. Cuando yo viajo mucho, gracias al trabajo, he viajado muchísimo, y mi mujer es una santa porque la pobre, cada vez que iba yo a una ciudad, lo primero que buscaba era o un Hack Lab o buscaba un museo de informática. Entonces, claro, en Berlín, por ejemplo, yo estuve en el Computer Museum, que era brutal. Estuve en 3 o 4 Hack Lab a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. En Nueva York iba mucho al Hack Manhattan. De hecho, allí conocí también, allí vi a Kevin Mitnick, por ejemplo, que tenemos mucha amistad con Kevin Mitnick. De hecho, estamos trabajando con él, o últimamente no, pero sí hemos trabajado en muchos proyectos con él. Conocí a la gente de 2600, Emmanuel Goldstein, entrar en la furgoneta de ellos. Se ha visto cosas que realmente esa cultura de viaje friki, bueno, he ido a San Francisco también y entrar al Museo de Informática. O sea, esa parte de viaje, eso en el blog lo podéis ver, por ahí hay fotos mías de por ahí cuando voy a un sitio de estos, ¿no? Pues eso también se podría considerar un hobby, ¿no? Cuando vas de viaje, pues buscar, digamos, lo que es la ruta geek, ¿no? Para ver si hay algo que te atraiga de la tecnología por la zona. Pero lamentablemente no te puedo decir ciclismo, fútbol o nada de eso. A la mayoría de los invitados les hago esta pregunta porque siempre existen distintas perspectivas de lo que es, pero para ti, ¿qué es un hacker? Bueno, eso lo tengo clarísimo. Y además, Chema Alonso es el que más está peleando para poder, hasta el punto que incluso consiguió que la Real Academia Española lo llegara a corregir en el diccionario, ¿no? Yo también, y también Rafael también. O sea, Rafa y yo siempre hemos sido súper, digamos, súper estrictos con la palabra hacker. ¿Y por qué? Pues porque sabemos lo que significa. Sabemos que hacker, cómo nació la palabra hacker, sabemos que eso viene del MIT, sabemos que eso no se refería en ningún momento a nada ofensivo o nada, digamos, que no fuera legal. Sabemos que es una pena porque el término hacker lo utilizan todos los genios de la informática, utilizan el término hacker al principio para, digamos, nombrar o darle un título a alguien porque es muy bueno en un campo, es capaz de pensar de forma lateral o incluso encontrar soluciones que a nadie se le ocurriría. Con lo cual me da mucha pena que el término hacker, bueno, también tiene culpa mucho lo que es el periodismo. No quiero decir que todo el periodismo sea malo, no, pero es cierto que al final se transgiversa, ¿no? Lo que es el término de la palabra. Con lo cual yo cuando doy una charla intento, y si es un poco así más orientada digamos, a nivel genérico, siempre meto lo del hacker, ¿no? El término hacker, de dónde viene, por qué, que empezó con las maquetas de tren del MIT, lo que significa, quién es un hacker, Da Vinci es un hacker, Alan Turing es un hacker, yo qué sé, Miguel Ángel es un hacker, o sea, para que vean un poco cuál es el concepto, ¿no? Y para mí, yo lo tengo clarísimo, un hacker es una persona que es capaz de llevar al límite una tecnología y encontrar soluciones que nadie se imaginaba, ¿no? Es un poco como explotarlo al límite algo. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre el tema del Pac-Man, ¿no? Sabéis que en el videojuego del Pac-Man hay un nivel que es el 256, que no es más que un buffer overflow, porque tenía un registro de 255 niveles. Cuando hicieron el Pac-Man, nadie pensaba que llegaría alguien, algún colgado, un loco, llegaría al nivel 255, pues sí, alguien llegó y ese buffer overflow provoca un error que la pantalla del Pac-Man te la divide por la mitad y la parte derecha es ilegible, son píxeles ahí aleatorios. Bueno, pues una persona se dedicó a mirar esa parte, sacar las puntuaciones y mirar cómo comerse los puntos que no se veían en pantalla. Eso es un hacker también. Os pongo este caso extremo, ¿no? Para que veáis desde un campo a otro, ¿no? Kevin Mitnick para mí es un hacker en toda regla, porque era capaz de hackear la mente de las personas solamente con una llamada de teléfono, por ejemplo. Es cierto que después ya le llega la deriva un poco criminal, ¿no? Aunque, bueno, realmente él estuvo siempre un poco ahí, un poco al límite, ¿no? Tampoco, no lo sé, es un poco... Es delicado, es un tema delicado lo de Mitnick, pero ya digo que es espectacular su historia, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, para mí el término hacker es algo que deberíamos de cuidar más, ¿no? Y de no utilizar tan a la ligera, ¿no? Para mí hacker también es un título. O sea, tú no te puedes, esto es muy personal mío, tú no te puedes autodenominar hacker, yo soy un hacker. No, para mí es tan bonito el título y es tan complejo que es como si te lo dieran como una medalla, ¿no? Como un reconocimiento. Oye, Frank, eres un hacker. Eso sería como decir, vale, si alguien te lo dice, entonces sí, eres un hacker.
no sé si me entendéis, pero por ahí va un poco, ¿no? El tema de darle esa limpieza al término, porque es muy bonito. Si es que si todo el mundo entendiera lo que hay detrás de la palabra hacker y de los hackers que hay, desde los que inventaron el Unix, ¿no? Hasta, yo qué sé, con el PDP-1, cómo inventaron los videojuegos usando un osciloscopio. Esos eran hackers, de verdad, porque llevaban al límite la tecnología. Ya cuando traspasas la legalidad, te conviertes en un cracker, ¿no? Que era un término también que se intentó imponer, pero bueno, al final no llegó a bueno, yo lo uso, ¿eh? Yo el término cracker sí que lo utilizo de vez en cuando, pero nunca me verás utilizar hacker para algo ofensivo, para algo malo o algo ilegal, ¿no? Bien, y ya para mi última pregunta, me gustaría pasar un poco por lo que viene siendo, ¿qué pasa si te afectan, si hay cibercriminales, si hay ciberdelincuentes, si hay cibervándalos, que sabemos que sí los hay, lamentablemente, pero por poner un contexto a las empresas, ya que pues llevan mucho tiempo también sin adquirir la tecnología, muchos países o digamos, sí, vamos a decirlo como tal, creo que en Latinoamérica principalmente, zonas de África y lugares subdesarrollados, no tenemos todavía quizá por los firewalls, las políticas, ni siquiera la legislación para poder hacer combate a todo esto. Pero por otra contraparte, bastante riesgosa, sí tenemos ya infraestructuras críticas, ya utilizamos PLCs, ya muchas de las cuestiones básicas pasan en algún momento por alguna computadora o un sistema informático. En el caso, por ejemplo, de México, la zona, por ejemplo, petrolera, los que vienen siendo Pemex, la empresa más importante, ha sufrido ataques de ransomware en el pasado. Otro tipo de empresas también muy relevantes como la que se dedica a la defensa nacional también ha sufrido problemas, ahí no de ransomware, pero sí de hackeos y de leaks. Aquí, para no irme muy extenso, es dentro de tu experiencia, ¿por qué vale la pena invertir en ciberseguridad o protegerse? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si yo hago caso omiso de todo esto? Digo, eso no existe, eso es de las películas, a mí no me va a pasar. ¿A qué me estaría enfrentando si pongo cero controles de seguridad? Vale, respecto a lo primero que has comentado sobre el tema de no tener recursos, ¿no? Para implementar la ciberseguridad, eso es interesante porque, claro, hay compañías que son muy buenas, que tienen cantidad de infinidad de recursos para poder ayudarte a la hora de proteger una infraestructura, pero son caras, la mayoría, ¿no? ¿Qué es lo bueno que hay? Que tenemos el código libre, ¿no? Tenemos el open source. Entonces, hay cantidad de arquitecturas que puedes implementar y que, de hecho, la mayoría de software que usamos en ciberseguridad, la mayoría es open source, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, no sé, para montar, por ejemplo, un cortafuegos, un router, puedes utilizar pfSense, por ejemplo, o MikroTik, ¿no? Implementarlo sobre un hardware sencillo. Un Pentium 2 de los antiguos hoy día soporta pfSense y funcionaría muy bien como un switch gestionable, por ejemplo, solo con ponerle tarjetas, ¿no? Con lo cual, siempre veo por ahí una parte interesante a la hora de potenciar más el código abierto, ¿no? Para ciertos entornos que no tienen recursos, porque ya os digo yo que el mismo Linux es código abierto, ¿no? Entonces, muchas plataformas se basan en Linux, con lo cual, con tener un buen PC o una buena o un hardware, tampoco bueno, con tener un hardware más o menos, digamos, usable, puedes montar cierta infraestructura. Y respecto a la segunda pregunta que tú comentas sobre por qué una empresa debería de implementar y de invertir más en ciberseguridad, y es porque si no lo haces, te vas a arrepentir en un breve periodo de tiempo, en muy poco tiempo. Y lo dice alguien que lo ha vivido y la voz de la experiencia, ¿no? Eso es algo que debería estar, no sé, os cuento una cosa muy rápida que me pasó a mí en Estados Unidos. Yo, la cultura española somos de, venga, lo hacemos todo rápido, venga, hay que montarlo todo. Bueno, española y latina, eso lo tenemos todos los latinos, no de, venga, la rapidez, montarlo. Yo cuando fui a Estados Unidos me acuerdo como mi empresa no se dedicaba a la tecnología, cuando había reuniones para una apertura de una oficina, yo no iba. Yo en España nunca he ido a esa reunión, pero allí sí, allí los americanos dijeron, no, no, queremos al técnico de Haití aquí. Y claro, mis jefes decían, ¿cómo? Pero si no sabe nada. No, no, queremos al técnico de Haití. Claro, y eso me abrió un mundo y dije, ¿por qué quieren que yo vaya? Claro, era montar una oficina y ya las primeras preguntas que me hacían eran, oye, Fran, ¿cuál es el mejor proveedor? ¿Cómo podemos tener doble proveedor por si cae internet, tener un backup? Vamos a montar 50 equipos. ¿Cómo los securizamos? Y claro, eran cosas que tú decías,
bueno, ¿esto qué es? Esto es el paraíso, aquí me están haciendo caso, ¿no? Porque después, vuelta a mi antiguo sitio, esto no era con Telefónica, os lo dejo, esto era con otra empresa que no era tecnológica. Entonces, claro, en ese momento era muy difícil, ¿no? El convencer, digo, en el entorno más de aquí, ¿no? Más de España, de decir, oye, que hay que invertir en informática, hay que invertir, yo qué sé, por ejemplo, en buenos discos de gabinete, ¿no? Los SAN, una SAN tiene que estar bien montada, bien con discos de los mejores. Este tipo de cosas no los ven a otros niveles, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante que una empresa tenga la concienciación, viene otra vez el término, ¿no? De que no es si te va a pasar, es cuándo te va a pasar. Y tarde o temprano te va a pasar algo, ya sea un data leak, que algún empleado tuyo suelte información por un error, por ejemplo, o porque tú sin quererlo, como les pasó a los de Equifax, ¿no? Por ejemplo, porque tenías un cliente que utilizaba un Apache inseguro con una versión antigua, pues tú tenías la mejor infraestructura del mundo, pero tu cliente tenía una API que era insegura, con lo cual ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y no podías ni evitarlo. Con lo cual, eso es lo que yo le diría, ¿no? a una empresa. No es si te va a pasar, es cuándo te va a pasar. Y cuando te ocurra, tienes que ver cuál va a ser las consecuencias, ¿no? De lo que puede pasar. Eso, por supuesto, también te diría que el discurso depende mucho a qué se dedica esa empresa, ¿no? Tienes que ver si se dedica a la tecnología o no se dedica a la tecnología, o si se dedica a la tecnología pero a un nivel más bajo y no, yo qué sé, por ejemplo, telecomunicaciones, o se dedica a la construcción, o se dedica, yo qué sé, a lo que sea, ¿no? Y según lo que estén haciendo, dar un mensaje u otro. Pero siempre hay un mensaje base, ¿no? Que es, tienes que securizar todo desde el primer momento. Tienes que hacer lo que se llama el zero trust, ¿no? Me encanta el término del zero trust, y es no confiar en nada. Yo soy el tío más desconfiado del mundo y decir, mira, pues por lo menos a nivel tecnológico, y es decir, te lo bloqueo, todo está protegido y vamos a ir abriendo poco a poco, ¿no? Pues ese tipo de mensajes, ¿no? También explicar muy bien las consecuencias, entender la GDPR, por ejemplo, ¿no? Eso pasaría en Europa, ¿no? Entender bien las consecuencias de no aplicar una ley europea para la protección de datos. Ese tipo de asesoría es bueno a la hora de convencer a una empresa de que invierta en ciberseguridad. Es que para mí, yo veo totalmente impensable que no haya un perfil de ciberseguridad en una pyme, ¿no? En una pequeña y mediana empresa, ya no es solamente el técnico de IT. El técnico de IT debe tener una formación en ciberseguridad o tener a alguien que se dedique un poco a esa ciberseguridad. Es algo a invertir, ¿no? Y lamentablemente no lo veo en muchas empresas, ¿no? Es algo que parece que todavía como que nos cuesta, ¿no? Pagar por el término de ciberseguridad, pero después cuando ocurre algo, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, Dios mío, ¿qué ha pasado? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué? ¿No? Ya llegas tú y dices, mira, ha pasado por esto, pero aún así tampoco te van a hacer caso, entonces vas a seguir con la rueda, ¿no? Con lo cual es un poco, vuelvo otra vez al principio, cuando os conté lo del tree modeling y tal, yo creo que lo que hay que hacer es convencer a una empresa usando, por ejemplo, un modelado de amenazas y explicar lo que le podría pasar, ¿no? A esa empresa si no aplica lo que es la ciberseguridad. Y, por supuesto, que entienda que igual que invierte en, yo qué sé, en papeleras, en escritorios y en lápices, pues también tiene que invertir en algo que le puede repercutir en el futuro para bien en caso de que haya un problema de filtración de datos o de cualquier tema asociado a la ciberseguridad. Para resumirlo, concienciación. O sea, hay que explicar bien, ¿no? Las consecuencias que tiene el no seguir unos procesos mínimos de ciberseguridad, ¿no? He visto que algunos hackers se hacen tatuajes significativos, por ejemplo, el emblema hacker o circuitos. ¿Tú tienes algún tatuaje? Y si es así, ¿qué significa? En caso de que no lo tuvieras, ¿qué te gustaría tatuarte? Pues mira, no lo tengo, pero estuve a punto de hacerme uno, y aquí viene otra vez la rama friki, y era el símbolo de Gandalf, la letra de Gandalf, estuve a punto de tatuarme una vez, pero no, es algo que nunca me ha traído, ¿eh? No, yo más que tatuajes lo que sí llevo son muchas camisetas friki, ahí sí que voy. De hecho, he estado muchos años trabajando en traje, ¿no? En traje y corbata, incluso programando o montando servidores en traje y corbata, y ahora desde que estoy en Telefónica pues tengo esa libertad, ¿no? Para ir con mi camiseta friki. Pues si mi jefe Chema lleva camiseta friki, pues yo igual, ¿no? Entonces es algo que me encanta, ¿no? Comprar camisetas de lo más friki posible que te puedas imaginar, pues tengo de todo por ahí. En verdad, ha sido una entrevista demasiado interesante, Frank. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Recuerden Un que placer. pueden contactar a Frank por medio de la maravillosa red de My Public Inbox. En la descripción del video estará el enlace. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias, Fran. Y de igual Nada. manera, solo para finalizar,
Pues también mandamos un saludo a Chema Alonso y a Paul Mendoza, que anda por allá en España, ahora sí que haciéndonos los honores y representando al equipo del OIEC. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Hasta Muchas luego. gracias, igualmente. Gracias, hasta luego.